tal? ¿Cómo están? Dios los bendiga a todos. Dios bendiga a todo aquel que esté viendo este video en este momento. En este video vamos a ver y continuar viendo, este estudio del libro de los Hechos que hemos estado viendo durante ya todos estos meses. En esta ocasión vamos a empezar el capítulo 20 del libro de los Hechos. No sé si tengas ya tu Biblia a la mano y por si lo quieres ir buscando, Hechos capítulo 20, verso 1 en adelante. En esta ocasión quiero extenderme un poco de lo que normalmente veo o vemos en estos estudios, y porque me pareció necesario, ¿no? Para poder explicar un poco todo esto que vamos a ver en esta ocasión, ¿no? Si gustas, como te digo, ir viendo ahí Hechos capítulo 20. Y para empezar, como siempre, quisiera hacer una oración para poner este tiempo en manos de Dios. Si gustas acompañarme, cierra tus ojos y acompáñame a orar, ahí desde donde estés. Señor, gracias, Padre, por tu bondad, Señor. Gracias por tu amor, Señor, por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos, Padre, de nueva cuenta, Señor, estar aquí en este momento, Señor, para poder escuchar de tu palabra, Señor, y para poder aprender cada día más de ella, Señor, y para poder escucharte, Señor. Señor, te pedimos, Padre, seas con nosotros en este momento, Señor, Padre, que tú guíes este momento, Señor, que tú hables a nuestras vidas, Señor, y que pongas en nuestros corazones, Señor, esa necesidad, Padre, de escucharte, Señor, y de aprender más de ti, Señor. Señor, te agradecemos por este tiempo, Señor, y te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como te decía, vamos a ir a Hechos capítulo 20, verso 1 en adelante. Y dice: después de que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Y después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole, dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí al día siguiente, llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Hasta aquí nos vamos a quedar. La semana pasada no veíamos este alboroto que se había hecho por parte de Demetrio y de los demás plateros, ¿no? Y en esta ocasión Pablo decide retomar este viaje que había él planeado con anterioridad, ¿no? Lo habíamos visto en el capítulo anterior que él había decidido ir a Jerusalén y no había podido porque se presenta esta situación de este alboroto causado por Demetrio, ¿no? Y Pablo planeaba este viaje, ¿no? Y hacer un recorrido por varias ciudades, ¿no? Para varias regiones como Macedonia y Acaya. Y esto con la idea de él seguir confirmando a las iglesias, pero también ayudándolas en sus necesidades, ¿no? Principalmente a la iglesia en Jerusalén, llevarles una ayuda económica porque sabían de la necesidad que había
en esta iglesia, ¿no? Y Pablo emprende este viaje a Macedonia, no sin antes despedirse de sus discípulos y animarlos, ¿no? Como dice ahí, gente que había creído y gente de la que se congregaba con él, digamos, en escuela de tirano que veíamos en el capítulo 19, ¿no? Y una de las primeras cosas que me llamó la atención de todo esto, ¿no? Para empezar, sobre todo de la vida de Pablo, ¿no? En lo personal, yo con este estudio que estamos haciendo del libro de los Hechos me ha llamado mucho la atención muchas de las cosas, ¿no? De cómo era el vivir de Pablo en general, ¿no? Y una de las cosas que pensaba, ¿no? y que meditaba al leer, esta porción de la palabra, y con todo lo que hemos visto con anterioridad, ¿no? Es que me llama la atención y pareciera en lo personal, no sé si estés de acuerdo conmigo, que Pablo pareciera que siempre está planeando todo, ¿no? Que Pablo siempre piensa todo lo que va a hacer y que él no improvisa en ningún momento, ¿no? Siempre analiza toda la situación y con base en este análisis él toma las decisiones, ¿no? Y me pareció un poco parecido o relacionado con lo que comentaba en una ocasión anterior, ¿no? En la que él siempre tenía presente a Dios en su cabeza, ¿no? Y siempre tenía presente el hacer algo, ¿no? de la obra de Dios, ¿no? Y creo que esta misma pensamiento constante en las cosas de Dios y siempre tenerlo presente, ¿no? Lo llevaba a él a analizar y pensar bien las cosas para poder buscar la mejor manera de poder hacer estas mismas, ¿no? Y planeaba viajes y todo, ¿no? Independientemente de que en algunas ocasiones, ¿no? Él hacía planes y Dios no le permitía realizar estos planes, ¿no? Porque sabemos que esto es así, ¿no? Pero de igual manera él pareciera que constantemente, ¿no? Él está planeando todo, ¿no? Y lo podemos ver, por eso quise extenderme, ¿no? Porque me pareció algo muy parecido desde el principio hasta el final, que habla constantemente de esto, ¿no? Por decir ahí en el verso, podemos verlo en el verso, por ejemplo, en el verso 13 dice que nosotros adelantándonos a embarcarnos navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que él así lo había determinado, queriendo él ir por tierra, ¿no? Como que pareciera que él ya lo había decidido así, ¿no? Y él ya lo había planeado así, ¿no? Y por eso él me llama la atención esto y me parece que él era una persona que en la mayoría de las ocasiones planeaba bien las cosas que iba a hacer y pensaba las cosas, las analizaba, no era una persona que tomaba decisiones, o pareciera, no, por lo menos me parece a mí, no sé si estés de acuerdo, que él pareciera que él siempre pensara las cosas que va a hacer antes de actuar, ¿no? Porque te digo, este viaje que se ve interrumpido por este alboroto, él ya lo había planeado con anterioridad. Lo único que lo detiene es estas personas que intentan, digamos, detener su trabajo, no su obra. Y cuando todo esto se calma, él continúa y sigue con este viaje que él ya tenía, digamos, presupuestado con anterioridad, ¿no? Y yo en lo personal, pensando en esto, concuerdo mucho con esta forma de actuar o de lo que yo te digo que creo que Pablo hacía, ¿no? Esta forma de pensar todo, ¿no? Creo que para mí es la mejor manera de hacer las cosas y de tomar decisiones, o sea, tratar de pensar siempre, analizar y en base a estos pensamientos y estos análisis que podamos hacer sobre ciertas decisiones que vayamos a tomar, poder tomar la decisión correcta, ¿no? Y no solo hablando en el tema de la fe, ¿no? Porque aquí podemos ver que Pablo está tomando decisiones para continuar haciendo la obra de Dios que le había sido encomendada, ¿no? Pero creo que yo, más allá de un tema exclusivo de nuestra fe, creo que en nuestra vida en general tenemos que pensar bien lo que vamos a hacer, ¿no? Y si bien esto creo que no garantiza el hecho de que vayamos a hacer con éxito lo que hayamos decidido hacer, creo que ayuda en mucho, ¿no? A reducir, digamos, por decirlo de algún modo, el margen de error. Y creo que también ayuda un poco con el tema del estrés, ¿no? De repente podemos
ir por nuestra vida simplemente actuando y sin pensar, ¿no? Pero ese mismo actuar y decidir en el momento puede llegar a ocasionarnos un gran estrés, ¿no? Porque no prevemos muchas de las cosas que van a suceder y cuando las vivimos, pues nos causa un gran conflicto, ¿no? Y incluso pues reducir también todo eso malo que pudiera pasar en la decisión que vayamos a tomar, lo podemos reducir un poco, ¿no? Tratando de pensar antes de tomar una decisión y analizando bien las cosas, ¿no? Pero por el contrario, creo que tomar decisiones sin pensar, dejándonos llevar incluso en muchas ocasiones por sentimientos, ¿no? Malos sentimientos, puede llegar a ser fatal, ¿no? Como lo veíamos y como lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Que este ejemplo de Demetrio, ¿no? Que él toma una decisión, creo yo, basado en su egoísmo, ¿no? En que iba a ser perjudicado en su tema económico y no piensa en todas las consecuencias que puede llegar a traer, ¿no? Como veíamos, pudo haber sido fatal para la vida de Pablo y de otras personas. Todo esto que Demetrio había decidido hacer simplemente por su avaricia, ¿no? Y por su egoísmo y por estar pensando solo en él, ¿no? Y yo en lo personal creo que muchas de las situaciones o males que vemos hoy en día alrededor de nosotros o en el mundo, creo que están relacionadas con este tema. Creo yo en lo personal que esta situación de pensar, de actuar sin pensar, creo yo nos ha traído como sociedad muchos males, digamos, ¿no? Y creo que podemos llegar a pensar muchos ejemplos, ¿no? Podemos ver a nuestro alrededor, simplemente, no necesariamente irnos más allá digamos, de nuestra comunidad o de nuestro país, ¿no? De repente podemos ver parejas que se pueden llegar a casar, a tomar la decisión de casarse simplemente porque, muchas veces a lo mejor porque simplemente es una tradición, ¿no? Que me tengo que casar, ¿no? O a lo mejor por cierta presión que están teniendo en sus vidas, ¿no? O simplemente porque ya me toca, ¿no? Ya es el momento en que me toca casarme, ¿no? Y entonces tomo la decisión de casarme, pero no analizan y no saben realmente y no comprenden realmente la importancia del matrimonio, ¿no? O incluso algunos adolescentes, ¿no? Vemos que de repente muchas niñas que están teniendo hijos, ¿no? Sin siquiera saber, sin siquiera tener una mayoría de edad por lo menos, ¿no? Y no saben si realmente van a poder llevar por una buena vida a estos hijos que están trayendo al mundo, ¿no? Creo yo que mucho tiene que ver con su inmadurez, obviamente, ¿no? Pero por una decisión mal tomada, ¿no? Y obviamente porque les falta una guía que les haga ver que esto está mal, ¿no? Pero muchas veces donde pueden encontrar su guía en sus padres, ¿no? Tampoco han llevado una vida pensada, ¿no? Sino al contrario, no están viviendo de la misma manera, ¿no? Viviendo simplemente por vivir, ¿no? Sin pensar en lo que están haciendo y en lo que están realizando, ¿no? O jóvenes, ¿no? Que empiezan en este mundo del alcohol y las drogas, ¿no? Simplemente porque quieren unirse a cierto grupo o porque a lo mejor les parece algo cool, ¿no? Como se dice ahora en estas épocas. Pero no están pensando en las consecuencias, en las graves consecuencias que puede traer a su vida el estar mezclándose con este tipo de cosas, ¿no? Y por eso mismo yo en anteriores ocasiones comentaba, en una ocasión anterior hace poco, ¿no? Comentaba de esta necesidad que había en el mundo, ¿no? De que nosotros como creyentes, ¿no? Compartamos la palabra, ¿no? Porque vemos todas estas situaciones y esta gente que no piensa en las consecuencias y comentaba yo, ¿no? Que más allá de ver situaciones graves en el mundo, ¿no? Podemos voltear a nuestro alrededor y ver que esto está pasando cerca de nosotros, ¿no? En nuestra familia cercana, ¿no? En nuestra colonia, ¿no? En nuestro municipio, en el lugar en el que estemos. Podemos ver todo este tipo de situaciones y algunas otras, ¿no? Podemos pensar en más ejemplos, ¿no? De acciones tomadas sin pensar, ¿no? Sin analizar las cosas.
Y por eso yo hablaba en ese momento y hacía ese comentario de decir, hay una gran necesidad en nuestro alrededor de que la gente conozca de Dios, ¿no? Porque por medio de Él nosotros sabemos que Él puede obrar en sus vidas, ¿no? Y puede traer esa claridad y poderles hacer ver y entender muchas cosas que están mal en sus vidas, ¿no? Y que por medio del poder de Dios en sus vidas pueden ser transformados y pueden ser restaurados, ¿no? Y creo que Pablo, en cierta manera, ¿no? En su momento creo que también él pensaba algo parecido en ese momento, ¿no? Él veía también esta necesidad que había en ese momento de que la gente conociera del Señor, ¿no? Y por eso hacía todas estas cosas, ¿no? Y él buscaba, porque vemos, ¿no? Constantemente que buscaba y siempre trataba de aprovechar los momentos que tenía para poder hablar la palabra del Señor, ¿no? Como por ejemplo vemos ahí en los versos 7 al 12 esta historia que se nos presenta, ¿no? En la cual él dice ahí que Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, ¿no? A pesar de que él ya se iba, él no desaprovechaba este momento y no les hablaba de una manera sencilla, digamos, ¿no? Él dice que, vemos ahí en el verso 7, ¿no? Que dice que se alargó el discurso hasta la medianoche, ¿no? Y luego vemos a este joven llamado Éutico, dice que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, dice, por cuanto Pablo disertaba largamente, ¿no? Creo que, te digo, esto era lo que a lo mejor Pablo podemos llegar a pensar que también él veía en este momento, ¿no? Esta gran necesidad, ¿no? Y de que la gente escuchara de la palabra del Señor, ¿no? Y aprovechaba cualquier momento para hacerlo, y no lo hacía, como te digo, de una manera corta o aprovechaba a lo mejor un momento pequeño para hacerlo, ¿no? Sino si era un pequeño momento, él lo alargaba lo más que pudiera, ¿no? Aquí dice que al final dice que hablaba largamente hasta el alba, ¿no? Hasta que amaneció, él se la pasó hablando, ¿no? Y te digo de esto porque dice allí que disertaba largamente, ¿no? Esta palabra disertar lo podemos decir como hablar o explicar, digamos, ¿no? Entonces él no solo les mostraba la palabra, sino que hablaba de ella y les explicaba, y durante mucho tiempo, ¿no? Porque creo yo que él entendía y sabía de que era parte de lo que a él le tocaba, ¿no? Como esta encomienda que le había sido dada, pero porque él también veía, creo que esta misma necesidad de escuchar la palabra, ¿no? Y vemos este gran milagro que por medio de Pablo realiza Dios, ¿no? Porque este joven, ¿no? Dice que de tanto que hablaba Pablo, él se quedó dormido, le ganó el sueño, porque era tanto lo que hablaba Pablo que ya no pudo más, cae y muere al caer, ¿no? Pero Pablo va y lo abraza y les dice a toda la gente, no os alarméis, pues está vivo, ¿no? Y Dios realiza este milagro por medio de Pablo, ¿no? Porque Dios es bueno, ¿no? Y nos bendice, ¿no? Y todo esto que hacía Pablo traía como consecuencia que la gente estuviera tranquila, ¿no? Dice que y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados, ¿no? Por todo esto que Pablo hacía, toda esta obra que Pablo hacía, estas palabras que les llevaba, estos milagros que hacía a su vida, traía gran consolación a su vida. Y por eso yo he comentado en anteriores ocasiones que podemos ver este ejemplo, ¿no? De Pablo, y de cómo si nosotros compartimos la palabra con la gente que lo necesita, con la gente de nuestro alrededor, podemos traer gran consolación, como Pablo lo hacía a la vida de las personas, ¿no? Pero otra cosa que me llamó la atención y que meditaba, ¿no? Al ver todos estos versículos, ¿no? Y creo que es algo que vemos durante todos estos versículos, por eso me quise extender un poquito más, ¿no? Es que al parecer en ese momento se encontraba la iglesia unida, muy unida, ¿no? Y se encontraba con un gran dinamismo, ¿no? En las personas que se encontraban en ese momento como parte de las primeras iglesias que se nos presentan en este libro de los Hechos. Te digo esto porque desde el principio, desde los primeros versos y en los últimos versos,
podemos ver cómo Pablo realizaba este recorrido que habían planificado con anterioridad, como te decía, ¿no? Recorriendo estas iglesias y recogiendo esta ayuda para llevar a la iglesia de Jerusalén. Pero ahí mismo vemos, ¿no? Demostrando esta unión, ¿no? Y esta preocupación por parte de Pablo por las iglesias, porque dice que no solo las visitaba, sino también se nos dice que las confirmaba, y que las animaba, las exhortaba. Dice en el verso 1, dice ahí, dice, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia, ¿no? En otra versión, en la versión traducción lenguaje actual, dice que les pedía que no dejaran de confiar en Jesús. Esta era la exhortación de Pablo que les traía a estas personas, ¿no? Y por eso te digo esto, ¿no? De esta unión, ¿no? Porque él realiza este viaje, ¿no? Para realizar esta colecta, pero no solo realiza esta colecta, sino que también va confirmando a las iglesias y va exhortándolas y va animándolas a que sigan confiando en Jesús y que no dejen de creer en Él y que sigan adorándole y glorificándole, ¿no? Pero hablando de esta unión también, ¿no? No solo era Pablo el que se preocupaba, no estaba al pendiente de las iglesias y de la unidad en las mismas, ¿no? Sino también podemos ver ahí en el verso 4 que se nos dice que varios hombres lo acompañaban y estos iban como tipo en representación de varias iglesias, ¿no? Como para demostrar esta misma unidad que debe de haber en las iglesias. Y porque ellos también sabían que de la necesidad que existía en esta iglesia de Jerusalén. Entonces, cada uno aporta algo de ayuda para esta iglesia de Jerusalén, pero llevan también, no solo llevan ayuda económica, sino acompañan a Pablo en este viaje, ¿no? Como para que se sintiera, ¿no? Apoyado, y no solo Pablo, sino también todas las iglesias, ¿no? Y te digo de este dinamismo que vemos en esta iglesia, ¿no? Porque también en todos estos versos algo que podemos ver es que a ninguna de estas personas les importaba tener que viajar y ni tener que hacer grandes recorridos para hacer la obra de Dios. Durante varios de los pasajes que leímos en esta ocasión, ¿no? Podemos notar que Pablo y los demás se estaban moviendo constantemente, ¿no? De hecho, del verso 13 al 16 van de un lado y van hacia el otro. Pablo se va a pie, los otros se van en barco, ¿no? Y nada de esto los detiene, ¿no? Ellos están en constante movimiento. Pablo constantemente está pensando en qué más hacer y qué podemos hacer y a dónde tenemos que ir para continuar agrandando esta obra del Señor y seguir haciendo crecer la iglesia de Dios, ¿no? Ni siquiera todas estas situaciones difíciles que se le presentaban, ¿no? De nueva cuenta podemos ahí ver en una parte del verso 3 que dice que siéndole puestas asechanzas por los judíos para cuando se embarcara para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, ¿no? Los judíos estaban intentando hacerle daño a Pablo, ¿no? Pero aún así él decide, no, esto no lo detiene, ¿no? Por el contrario, dice, bueno, ahora me voy a ir por otro lado, ¿no? Para evitar este conflicto y algo más grave con los judíos, ¿no? Y él sigue moviéndose, ¿no? Él sigue haciendo esta obra, ¿no? Y no solo él, como te digo, todas estas personas que se nos presentan en esta porción de la palabra, ¿no? Me parece que es lo mismo, ¿no? Están preocupados por las iglesias y están en constante movimiento y están haciendo la obra, ¿no? No están deteniéndose por situaciones que se les presenten, ¿no? Y creo en lo personal que en algunas ocasiones creo que de repente estamos un poco alejados de todo esto, ¿no? Sobre todo creo yo que en el tema del dinamismo que se veía en esas iglesias de ese momento, creo que por ahí nos estamos de repente quedando un poquito cortos, ¿no? En esta entrega a la propagación del evangelio, perdón. A veces creo que nos cuesta en muchas ocasiones hacer ciertas cosas, ¿no? Relacionadas con la iglesia y con todo esto que Dios nos pide que hagamos, ¿no? Y creo que debemos esforzarnos, ¿no? Un poco más, ¿no? Por retomar todo este dinamismo y esta entrega que tenían en ese momento
las iglesias, las primeras iglesias que vemos aquí en el libro de los Hechos, ¿no? El domingo pasado el pastor hacía un comentario, ¿no? Que incluso hablando de esta falta de dinamismo, ¿no? Con esta situación de la pandemia y las transmisiones que se tuvieron que hacer por vía Facebook y otras redes sociales, ¿no? Hoy en día que poco a poco hemos estado regresando a congregarnos en la iglesia ya más presencialmente, hay gente que ya incluso ni siquiera tiene las ganas de hacer eso, ¿no? Y esto es algo triste, ¿no? Prefieren estar en la comodidad de su hogar y escuchando y esperando la transmisión en vivo que ir simplemente a congregarse, ¿no? Y a escuchar la palabra, digamos, presencialmente, ¿no? Prefieren hacer algo que no les cause tanto esfuerzo, ¿no? Y realmente creo que pues no es de la gran cosa, digamos, el ir y congregarte en donde estés, ¿no? Podemos ver esta diferencia con la gente de antes y hoy en día cómo de repente batallamos nosotros por hacer ciertas cosas, ¿no? Y para terminar, creo yo en lo personal que debemos meditar un poco sobre esto, ¿no? Y reflexionar un poco, ¿no? Todos, cada uno en lo que estamos, digamos, quedando de ver, ¿no? Con el Señor, viendo si estamos siendo lo suficientemente activos o dinámicos, digamos, ¿no? En lo que respecta a lo que Dios me pide que yo haga, ¿no? Y incluso el tema de la unión, ¿no? También por ahí a lo mejor cada uno de nosotros puede llegar a pensar que está dejando a desear algo en alguno de estos aspectos, ¿no? Y creo que es importante que nosotros como creyentes meditemos en esto y nos esforcemos, ¿no? Por tratar de mejorar esos aspectos, ¿no? Creo que como creyentes, ¿no? Creo que debemos animarnos los unos a los otros, así como Pablo animaba a todas estas personas, ¿no? Con abundancia de palabras, no simplemente con algún mensajito o algo así, ¿no? Sino esforzarnos y animarnos los unos a nosotros, ¿no? Por ahí de repente a alguno le cuesta más que a otro, ¿no? Pero creo que en cierta medida también para eso estamos unidos, ¿no? Y estamos congregándonos como iglesia, ¿no? Para animarnos los unos a otros en lo que podamos cada uno apoyar al otro, ¿no? Y animarnos a esforzarnos, ¿no? A hacer cada vez más las cosas de Dios, ¿no? Y animarnos, como dice Pablo, a seguir confiando en el Señor, ¿no? A no dudar de Él, ¿no? Y a seguir entregándole nuestra vida por completo, no solo una parte, ¿no? Sino animándonos a seguirle entregando nuestra vida entera. Como veíamos en una ocasión, Dios quiere nuestra vida entera, no solo una parte, ¿no? Y bueno, pues esto es con lo que quiero terminar, ¿no? Ojalá y que esta palabra que hemos leído haya sido de bendición en tu vida. Como comentaba el video anterior, verdaderamente en lo personal espero que esto sea de bendición en tu vida, ¿no? Que Dios esté hablando de tu vida y que Dios esté perfeccionando la obra que está haciendo en tu vida, ¿no? Vamos a terminar con una oración para agradecer por este tiempo y con eso nos despedimos. Vamos a cerrar nuestros ojos y oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Señor, gracias por permitirnos poder escucharte, Señor, de la manera que sea, Señor. De estar congregándonos en nuestra iglesia o poder estar viendo estas transmisiones, Señor, que estamos haciendo ahora con esta situación que se presenta, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que nos perdones, Señor, porque en ocasiones, Padre, estamos un poco alejados de ti, Señor, y no somos lo suficientemente activos y no tenemos ese dinamismo, ¿no? que tú nos pides, ¿no? No ponemos completamente nuestras energías, Señor, en hacer tu obra, Señor. Por el contrario, en muchas ocasiones, Señor, somos más dados a hacer otras cosas, ¿no? Que no tienen nada que ver contigo, Señor. Pero que en ese momento no nos causan gran conflicto, pero cuando nos presentamos a ti, Señor, y cuando tenemos que hacer cosas tuyas, Señor, a veces dudamos, Padre. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a tener esas ganas y ese ímpetu, Padre, por hacer todo lo que tú nos pides, Padre.
Señor, bendícenos, Señor, guíanos, Señor. Habla nuestras vidas, transforma nuestras vidas por medio de tu palabra y por medio de tu poder, Señor. Y haz que regresemos a ti y nos acerquemos a ti y nunca nos alejemos de ti, Señor. Haz que podamos entregarte nuestra vida, Señor, y no solo una parte, Padre. Señor, te lo agradecemos, Padre, por todo lo que nos das, Señor, y te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con eso terminamos. Muchas gracias. Y nos vemos pronto si Dios quiere. Saludos.